Audio Jungle. Audio Jungle. Hola, hola, ¿qué tal amigas y amigos del podcast Ventas B2B? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast donde hablamos de negocio, hablamos de emprendimiento, hablamos de marketing y por supuesto hablamos de ventas, ventas B2B, business to business. Y hoy estamos con un invitado, estamos con Alfonso Salazar Ramírez. ¿Cómo estás, Alfonso? Hola Julio, un gusto poder estar contigo. Gracias por la invitación. Encantado. Alfonso, ¿dónde estás en este momento exactamente? Yo me encuentro ubicado en El Salvador actualmente, el momento de En El nuestra conversación. Salvador. Qué interesante, ¿no? Nunca habíamos tenido un invitado del Salvador y para mí es un privilegio conversar contigo porque ya nos habíamos conectado en LinkedIn con tus comentarios, con tus aportes para los casos de negocio. Así que feliz de estar contigo, Alfonso. Total, igual contigo, Julio, comparto lo que decís. Es interesante la magia que puede hacer el Internet, ¿cierto? Que de repente en dos países lejanos, Así es. intercambiando conocimiento. Así es. Impresionante cómo nos acerca este mundo de la tecnología, de todas maneras. Alfonso Mauricio, así te llaman, ¿no? O sea, Sí, sí. con el primer y segundo nombre. Alfonso Mauricio es un líder comercial con más de 20 años de experiencia en ventas, finanzas, gestión de ingresos y experiencia del cliente. Actualmente se desempeña como country manager en la industria de energía renovable, donde ayuda a empresas a reducir costos a través de soluciones sostenibles y estrategias personalizadas. Además, es consultor comercial y mentor de ventas. Su propósito es transformar a equipos comerciales y emprendedores en equipos de alto rendimiento capaces de superar cualquier desafío comercial. Oye, tremendo desafío, tremendo propósito. Totalmente, totalmente. Es que es interesante cómo hay veces el equipo comercial se enfrenta a retos bastante por la mente, fíjate. Y ahí es donde yo veo que muchas veces no tenés que comenzar a estar haciendo grandes estrategias, cambios a necesidades, sino que son pequeños detalles los que te pueden convertir en un equipo de alto rendimiento, tanto en el equipo comercial como si tú estás a cargo de emprendimientos. Perfecto, perfecto. Oye, Alfonso, ¿y cómo llegaste hasta aquí? ¿De dónde vienes? ¿Qué estudiaste? ¿Cuál es tu experiencia? Wow, Julio, si a mí me hubieran preguntado hace 22 años que comencé en mi carrera que iba a estar en el tema de ventas y más en consultorías y mentorías, te hubiera dicho que estaban equivocados. Yo comienzo en la universidad sacando una licenciatura en marketing, posteriormente hago un máster, maestría en dirección comercial y marketing. Sin embargo, en los roles que yo me fui desempeñando en el mundo corporativo, estuve dentro de diferentes áreas: servicio al cliente, finanzas, ventas, y tuve dentro de unos de mis primeros roles la supervisión de un equipo de ventas. Claro, no podría haberte dicho que estaba preparado para ese rol, tanto saber manejar personas de diferentes personalidades, características, saber manejar objeciones y demás, y me fui desempeñando también en otros roles, que ya llegué a la parte de ventas, a una gerencia de ventas, donde ya ahí me encargué a ir ayudando a los equipos a alcanzar las cuotas de venta, sin tener, digamos, una preparación de background de ventas, pero al ser un eterno estudiante comenzaba a ver, oye, esto de las ventas no es complicado, como hoy escuchaba en un podcast. Ojo, no es fácil, pero si le das cierta lógica y cierta continuidad, vas haciendo, porque de repente el vendedor miras que se vuelve un toma pedidos. Entonces decía yo, creo que hay cosas que van haciendo. Y paso a un rol ya regional, donde voy viendo El Salvador y Guatemala y voy conociendo más, donde vas viendo que la venta no es diferente de lo que haces en un país versus el otro, pero la necesidad es la misma. ¿En qué aspecto? Ves que de repente estás en el mundo B2B, para darte un ejemplo, con ingenieros hablando de bombas y especificaciones técnicas, y tú estás como comercial escuchando atentamente que la característica, que el producto, que el material, y de repente metes un poco tu postura y preguntas al cliente al final qué le pareció o no la solución, y ahí es donde todo se destraba. Así que ese tipo de cosas me hicieron ir viendo que podía, con mi experiencia del corporativo,
ir acompañando a gente que posiblemente no tiene la experiencia, el rodaje en el mundo de ventas. Eso por un lado con los equipos comerciales. Y en los emprendedores, que yo veo que hay emprendedores que ponen su negocio, sus servicios de consultoría y no saben vender. Entonces dicen, de repente esto no funciona, no va caminando. Y cuando vas haciendo pequeñas preguntas de, ya hiciste este seguimiento, ya hiciste lo otro, ellos reciben un gran valor. Entonces dices, creo que puedo aportar a esta gente a que vaya mejorando. Y así es donde llegué tanto a estar en la parte corporativa como a estar apoyando en mi llamado, digo yo, de proceso de ventas. Y para finalizar, cuando tú me dices un reto duro, yo soy corredor de alto rendimiento, entonces yo sé qué se requiere para prepararse una carrera, que te tienes que levantar temprano, entrenar, alimentación, descansar, hacer ejercicios complementarios. Entonces digo, eso es similar a las ventas. Tienes que estudiar, tienes que prepararte, tienes que hacer pequeños pasos para que puedas convertirte en un vendedor de alto rendimiento, que es como lo llamo yo. Es una súper gran analogía. Oye, ¿y qué deporte practicas ahí como atleta de alto rendimiento? ¿Qué haces? Soy corredor de maratones. Entonces, Maratones. sí, sí. Ya. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a desarrollar la parte mental. Y como te digo, es cuando lo paso a la parte de ventas. ¿Por qué? Me puedes decir. Por ejemplo, cuando tú estás entrenando para una maratón, tenés las condiciones perfectas. El clima está soleado, no tenés cuesta, sino que todo es plano. Y te va chévere. Pero cuando vas al momento de la carrera, tenés lluvia, tenés viento en contra, la ruta es sub y baja, entonces igual en ventas. Entonces, Ah, qué sí, buena. sí, sí, ¿por qué? Porque de repente en la carrera decís, tuviste un primer mal inicio, kilómetro uno. Si lo llevamos a ventas, comenzaste mal un mes, pero ahí viene la mentalidad. O te derrotás y echas a perder todo tu trabajo, o decís, solo fue un mal mes en ventas, vienen otras. Entonces, ahí vas viendo y también te ayuda a no irte comparando. ¿Por qué aquel va rápido? No Claro. sabes lo que ha estado. Entonces, eso me ayuda, regresando a tu pregunta en la corrida, y trato de nadar también. Por eso es que me gusta hacer el ejercicio, porque mente clara, tengo una rutina, si la ves así, no porque la he leído en un gurú o en Ujú. un libro donde te dicen los 5 Sí, hay que pasos levantarse para ser a las 5 de exitosos. la mañana. No, 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 yo hago, lo único que hago es levantarme, hago el ejercicio, un momento de meditación, hago mi journaling, no toco celular hasta 6 7 donde ya comienzo a trabajar. Entonces no estás metiéndole estrés al cerebro, sino que ya vas con una mente, luego de que preparaste el cuerpo y la mente, tanto con el ejercicio físico como el mental con la lectura. Buenísimo, felicitaciones por eso. Yo te debo confesar que yo troto, salgo a trotar, no me da para correr. Y mi afición, he escrito dos libros y hago ahora podcast. Y los dos libros los escribí trotando. Trotando no en el sentido que iba escribiendo, ¿no? Sino que iba pensando, o sea, buscando poner la mente en algo que me distrajera del trote para no preocuparme, para no cansarme. Y pensaba en un capítulo. Luego llegaba a mi oficina y me salía, fluía rápido. Lo mismo pasa con los podcasts, fíjate. Claro, he corrido en maratón, o sea, he corrido en carreras de 10 kilómetros muchas veces y solo dos, 21 kilómetros. Y la última vez que Distancias corrí duras. 21 kilómetros, no, dije yo, nunca Esto más. no es lo mío. Esto no es tal cual, esto no es lo mío. Pasaron, yo llevaba poquito más de 2 horas, casi 2 horas, faltaba un kilómetro para completar mis 21 kilómetros y pasan por el lado mío dos africanos, dos keniatas que volaban, Ah, flotaban, con la diferencia que ellos llevaban el doble de la distancia que yo llevaba. Ellos llevaban 41 kilómetros. A ellos les faltaba un kilómetro para llegar a la meta y me faltaba un kilómetro van para llegar al relajados. 21. Y yo soplaba, yo los miraba de lejos y decía, no, y ahí me di cuenta que estructuralmente, físicamente no era lo mío. Pero salgo a trotar cada vez menos en la calle, estoy más trotando en el gimnasio, es un poco más blando, Claro. pero ahí me pongo mis audífonos y me pongo a escuchar podcasts y aprender de otras personas y a inspirar. Es que ahí mencionas algo que es bien interesante y yo me identifico contigo, que es cuando dicen el no tengo tiempo. Ponerle yo cuando estoy corriendo, me identifico con eso que decís, porque es mi proceso creativo. De repente estoy pensando, por ejemplo,
y ya publiqué acerca de objeciones, ya hice un curso acerca de seguimiento por WhatsApp, por poner un tema. Entonces, lo que tú decís, como estás distrayendo la incomodidad de la corrida, la mente se comienza a inspirar. O Así decís, es. oye, no le mandé la propuesta a Roberto. ¿Qué necesitará Roberto para seguir avanzando? Entonces, funciona. Y con los podcasts es cuando yo avanzo. Hay veces gente me dice, ¿y dónde escuchaste tal podcast? ¿Dónde te alcanza el tiempo? Le digo, no, una caminadita, 5 minutos, escuchas un audiolibro. Entonces, en vez de estar scrolling con el celular, cinco Así es. minutitos vas trabajando la Sí. mente. Yo personalmente intento casi 6 días a la semana al gimnasio y una hora, un poco más, pero no más que eso. Y me pongo mis audífonos y escucho 3 podcasts, 3 episodios distintos. Tengo algunos personajes que los respeto mucho, los sigo. Algunos también los he invitado a mi podcast. Y te quiero contar, Alfonso, y también para las personas que nos siguen y que nos están viendo, que este es el primer episodio que intentaré subir a YouTube. ¿Ah? Porque es una red que Bueno, le tengo mi respeto, porque el grabar un podcast es bastante más sencillo desde el punto de vista totalmente. operativo. Lo pienso durante 3 semanas antes en eso, pero luego me siento y hablo. Preparo algunas cosas. Pero no me concentro en el podcast. Aquí tengo que estar preocupado, oye, se ve bien la iluminación, el invitado, Totalmente. estar preocupado. Y espero que después la edición no sea muy trabajosa, porque si no, va a ser un intento que voy a hacer así como voy a seguir con mis 10 kilómetros solamente en el audio. Oye, Alfonso, ¿y Oh. en qué estás ahora? Porque te veo que estás en una cosa dual. Estás empleado como country manager en el mundo de la energía y al mismo tiempo estás metiéndote en este mundo del entrenamiento en venta. Totalmente. Me preguntarás de dónde salió eso. Fíjate que pasé por unas transiciones laborales. Te lo comparto, digamos, en exclusiva. Yo he estado en el mundo corporativo, pero el mundo corporativo luego de la pandemia sufrió varias situaciones y yo fui afectado en 2 ocasiones en temas de reestructuración, ¿ok? Entonces yo había estado trabajando, digamos, o hacía el intento en sus inicios, antes de que estas situaciones pasaran de LinkedIn, de meterme en LinkedIn. Pero si estás hablando de hace 6, 7 años, era el famoso CV virtual, ¿cierto? Que tenés Claro. que actualizarlo y demás. Sin mayor conocimiento, no es nada a la red a la que está ahora. Entonces, en el 2024 se da nuevamente esta situación y digo, ok, ¿qué pasó? Tengo 44 años y no es que actúo del miedo, sino que digo, algo debo hacer. Hay gente que me decía, pongo un emprendimiento, una franquicia y todo, y quizás en esa parte para hacer la inversión, ahí sí creo que no era mi llamado, entonces comenzaba yo a buscar algo. Hablando con eso de la corrida y los podcasts, yo decía hace unos 4 o 5 años, yo quiero tener un podcast o ser un speaker de alto rendimiento para la mente, pero nunca me metí a temas de credenciales de coaching. Y yo me acuerdo que hablaba con mi terapeuta, coach, que yo le decía, pasó esto, y me decía, Mauricio, algunos me dicen Mauricio, pero ¿y por qué no hace algo usted? No se ve como coach. Y yo le decía, coach, no sé. Y decían, coach, yo la verdad no. Y le decía a mi esposa, yo quiero ayudarle a la gente a vender. Y creo que la primera persona, no sé si le pasará a la audiencia y todo, pero a mí mi referente como mi filtro para ver si algo aplica o no, es mi esposa. Ella me aterriza o, o me avienta y me dice, ¿qué estás esperando? Entonces yo le decía, yo quiero vender. Y ella la hizo de coach, Julio, porque, ajá, pero ¿qué quieres vender? Y es lo que todos comenzamos cuando estás empezando. No tenés clara tu idea. Entonces, yo quiero, sí, pero aterrizar. Y yo a veces me sentía frustrado porque decía, por Dios, esta mujer me está bajando a la tierra. Y comencé Y lo único que estaba a- haciendo era hacerte preguntas. No te decía Exacto, qué hacer, sino que te orientaba haciendo preguntas. exacto. Entonces, ¿qué hice yo? Comencé a tomar mentorías. Agarré una mentoría con una argentina que es mi coach ahorita para temas corporativos, donde comencé a ver la importancia de LinkedIn. Mira, haz un perfil atractivo, porque en ese momento era volverme a adaptar al tema laboral. Y en ese momento dije yo, ok, si ya tengo conocimientos de ventas, finanzas, marketing, atención al cliente, y he hecho que gente haga dinero para sus empresas,
¿por qué no ser yo lo mismo? Claro que yo no lo miraba desde la perspectiva de que voy a facturar y voy a ser millonario, sino que iba más con mi propósito de querer servir, querer ayudarle a la gente. Y contrato a un mentor, un argentino, Franco Díaz, ahí un saludo si nos está escuchando y sé que lo va a ver, que comencé a decirle, yo quiero estar donde vos querés estar. Digamos que esa era como mi visión. ¿Cómo así? Me decía, yo te veo que estás haciendo entrenamientos y todo lo demás. Y comenzamos a trabajar para ir encontrando mi porqué, si lo querés ver así y todo lo demás. Entonces fui estructurando ya mi, mi plan, ver que sea sentido, y ahí donde vas a ir y venir. Haces las entrevistas de validación, si atacas ciertos dolores, de repente yo decía, no, no es mi target esta persona, afinar y volver a reestructurar. Y hasta que llegué y dije yo, ok, ya esto va comenzando, agarré clientes beta, el famoso beta, que es cuando comenzás, le das un servicio gratis. Y curiosamente uno de mis clientes beta fue una persona con la que yo tomé una consultoría de temas digitales. Y le dije, mira, ¿por qué no probamos acá, hacemos allá? Funcionó, vi que hacía sentido, comencé. Sin embargo, me tocó hacer un parón por tema laboral. Digamos que en el último Q del 2024 se apuntaba a que ya iba a terminar de despegar, pero prioridades, prioridades, ¿cierto? Al final, esta parte iba siendo es como un proyecto a mediano largo plazo. Y reflexionaba, ok, ¿qué puedo hacer bien? Yo soy alguien que reflexiona, pero no para parálisis, sino que estoy haciendo bien, qué puedo hacer mejor, qué aprendizaje tuve. Y volviendo a tomar las referencias del deporte. Pasas una carrera, no te lamentas. Claro, te duele, pero dices, ok, preparemos la siguiente. Entonces, comencé a estar haciendo el término que ocupan hoy muy famoso, el social selling, que al final es poderte ir interactuando en las redes sociales. Y eso se me daba de manera natural, porque siempre ha sido, digamos, en las diferentes redes. Hay una de corredores que se llama Strava, que de repente Julio sube su entreno de 10K, yo, Julio, buen entreno y todo. Entonces, cuando comprendí el concepto de social selling, fui generando más conversaciones, fui generando leads. De repente a la gente iba abriendo puertas con alguien de España, me refería, de ahí el otro de acá, y así fue como en diciembre en el parón navideño de mi trabajo, retomo la prospección y de repente un entrenamiento se cierra para enero, el otro se cierra para febrero, el otro para marzo, fuera del país y me llenó de satisfacción, claro, porque dije, está Envidiable. dando fruto. Exacto. Y aquí quiero hacer una aclaración, Julio, porque uno puede caer en ese error, que cuando tú te metes a las redes, ves que el glamour, ¿cierto? Yo facturo 1 millón como mentor, yo hago esto, hago lo otro. Y ahí yo puedo dar una recomendación a la audiencia y es enfocarte en tu proceso, así como te lo decía con la carrera. Yo miraba que muchos iban, yo estaba de la mano de mi mentor, y me decían, ¿por qué no haces esto, haces lo otro? Escuchaba lo bueno, desechaba lo que no era. Y de repente, gracias al fruto del trabajo, a ir haciendo ajustes, ya voy dando entrenamientos, estoy comenzando a prospectar y a estar ya generando interés dentro de mi país, en El Salvador, pero curiosamente, como dicen, no sos profeta en tu tierra, sino que sos más recibido en el exterior y ahí es donde estoy ahorita, acompañando a emprendedores a mejorar sus habilidades comerciales o a los que tienen a su equipo comercial a cargo en su emprendimiento y también a los equipos comerciales. Equipos comerciales. Creo que es un dolor que, gracias a Dios, si no, no tuviéramos trabajo. Eso. Qué bueno que hay Sí, ese problema. sí. Sí, claro. Te cuento una anécdota que tuve ahora para que veas los pequeños detalles que hacen la diferencia. Estaba con una ex cliente y me estaba diciendo que tenía problemas con un cliente que quería ir a ver un vehículo que estaba vendiendo. Y yo, ok, ¿y qué pasó? No, que tengo esto y tengo lo otro. Y le hice dos preguntas básicas. ¿Y ya pensaste en hacer esto, número uno? ¿Y qué pasaría si no haces lo otro? Entonces, ¿qué detectamos? Que, digamos, no estaba siguiendo su proceso de ventas porque tenía temor al no dominar el producto en sí. Y dos, que no estaba haciendo un seguimiento. Entonces, ¿por qué te digo esto el dolor? Porque es algo básico para nosotros que estamos en el mundo comercial, pero en ocasiones al vendedor no se da cuenta de ese dolor y eso es lo que hace que no llegue a la meta, que tenga problemas con su jefe y en fin, una infinidad de cosas que tú sabes. Sí, o sea,
súper buena experiencia porque en el fondo lo que nosotros aportamos en el entrenamiento no es a decirles, oye, cómo se hacen ciertas cosas, sino que es abrir un poco, de repente a mí me da un poco de pudor, de repente me toca entrenar a equipos que llevan, no sé, 20 años vendiendo. Entonces yo les digo, ¿y qué les voy a enseñar yo a ustedes? ¿Qué les voy a enseñar yo Exacto, a ustedes? Un poco de pudor. Claro, yo probablemente tenga más experiencia que ellos, pero si ustedes hacen esto todos los días. Entonces empiezo a hacerle preguntas, ¿cómo podríamos vender más? ¿Ya? Que es la queja. Y empiezan a soltarse y empiezan a decir, no, es que nosotros estamos fuera de mercado, estamos vendiendo por bajo precio, o sea, la competencia está vendiendo a un menor precio. Entonces, ya cuando te dicen los vendedores que el problema de la venta podríamos vender más si bajáramos los precios, y yo digo, oye, a ver, pero algo no me cuadra aquí, porque yo veo la propuesta de valor que dice en su sitio web, dice aquí, vendemos valor, aportamos valor a nuestro, o sea, todo es valor. ¿Cómo lo vas a vender barato eso? O sea, hay algo que no cuadra. Entonces, me empiezo a meter en en el mundo más estratégico del negocio y empezar a dejarlos pensando. Yo creo que ese es el aporte que puede exacto. hacer una persona mirado desde afuera. Es como tú, has corrido, no sé cuántas maratones has corrido. Eh, 4 o 5 aproximadamente, ponle. o sea, Ya perdí ya cuenta. corres maratones, o sea, Ujú, eres un maratonista. O yo que he claro. escrito 2 libros, ya me puedo... Eres escritor. Demasiado, sí, pero eso es en rigor. Pero si alguien de repente de afuera te dice, mira, tu estilo para escribir o tu forma de correr, podrías cambiar esta partecita que tú la haces con tu sentido común, que te entrenara, lo más probable es que mejorarías mucho más. Ese es el aporte que hacemos Totalmente. nosotros. Oye, y a propósito de esta gente que anda buscando tener millones de seguidores y hacer todo eso, el otro día un amigo, otro profesor también, con el que hicimos bastante trabajo y no nos veíamos hace tiempo, me dice, oye, de repente me da un poquito de pena. ¿Qué te da pena? Que haces tus publicaciones en LinkedIn y tienes solamente, no sé, 2 comentarios o un par de likes. Y no, yo habría votado eso hace rato. Claro, le dije, si tu objetivo es tener like, claro, es posible. O es tener seguidores, sí, Exacto. pero si yo te contara cuánto estoy vendiendo y día cuál es mi tasa de conversión a clientes que antes jamás habría pensado en llegar, te puedo demostrar lo distinto. O sea, no te confundas por la apariencia. En el fondo no es tener Exactamente. muchos seguidores, muchos... Y esto a propósito de la maratón, ¿no? Y de la analogía que tú hacías hace un rato, que este tema de meterse en este mundo, de entrenar equipos comerciales, no es una cosa que uno llegue porque hoy día hay mucha gente haciendo eso. Hay mucha gente haciendo Totalmente. eso. Entonces, hay un espacio donde uno tiene que encontrar el punto. Oye, Alfonso, ¿y quiénes son hoy día tu buyer persona? ¿Quiénes son tus potenciales clientes? ¿A quién estás Como te buscando? mencioné, ¿O como te quiénes te están mencionaba, buscando? yo me enfoco, digamos, ahora, donde he encontrado mi nicho es el emprendedor. Por ejemplo, si tú eres el dueño de una tienda, tienes tu tienda de ropa, voy a ponerte un ejemplo, Ujú, o tienes tu gimnasio y de repente no has capacitado, solo contrataste a alguien, pero llegan a pedir información y se vuelven bien transaccional. Ese es el primer ajá, target que estoy teniendo. Y el segundo sería los equipos comerciales. Al estar en el mundo B2B, te das cuenta que el ingeniero se sabe la especificación técnica, que el material, que el etcétera, pero cuando se encarga de dar el seguimiento, el acompañamiento o hacer el cierre, se pierde. Entonces, ahí claro. es donde he visto que hay una necesidad y me identifico con lo que tú decís, porque al final parte de lo que me detenía era, ¿qué voy a hacer yo que sea de nuevo? Como que yo quería inventar un vehículo La de rueda, la rueda, claro, exacto. Exacto, entonces, y dije, no, al final es cada uno haciendo su estilo. Y te puedo poner otro ejemplo. Yo toco guitarra, entonces yo me recordaba que tenía influencias de guitarristas a este estilo acá, pero decía, hay millones de guitarristas, solo hay 7 notas musicales, ¿cierto? Hay millones de canciones y van a seguir existiendo millones de canciones, entonces al final es la interpretación que tú le das, entonces igual yo con los qué buena, entrenamientos. qué buena Sí. analogía. Otra más, ¿viste? Las carreras y Te tocar la, te- te la- te guitarra. la voy, te la voy compartiendo. Sí, Sí, te entonces las voy igual a con el robar algunas. entrenamiento, Sí, por favor. Entonces igual con los entrenamientos. Como ya pasé por distintas etapas en el corporativo, sé como tú decís que el precio es muy caro, pero ¿qué te hace pensar que el precio está caro? No, es claro. que está, ya viste lo que tiene tu competencia. Y comenzás, como tú decís, cuando comenzás a preguntar, tenés respuestas. Y de hecho hay un dicho que a mí me gusta mucho aplicar. Si quieres mejores respuestas, haz mejores preguntas. Y es cierto.
muy buen punto, Sí. claro. Y a propósito de hacer preguntas, una obviedad también en venta, ¿no es cierto? Que uno tiene que hacer preguntas, o sea, eso es como del ABC. Pero este vendedor técnico, este hiperingeniero, especialista en su producto, en las bombas y en todo eso, escucha muy poco, escucha muy Ah, poco. O sea, totalmente. alguien le dijo que hiciera preguntas, pero no escuchan, adivinan. Y se ponen rápidamente, empiezan con su forma push, ¿no es cierto?, de ofrecer el producto, porque así se supone que Sí, debería ser. totalmente. Y cuando tú sos el comercial, ahí de alguna manera te da autoridad porque tú sabes o se te quedan viendo que si están haciendo bien o no. Por los temas corporativos, digamos, a mí me toca estar muchas reuniones con proveedores y incluso hay veces cuando te hacen el acercamiento en frío a ti para quererte vender. Y una de las cosas que siento yo chocante, y nuevamente tenemos trabajo por hacer ahí, es que te hablan el 80%. Digamos ahorita porque tú y yo estamos en un conversatorio, yo soy el que estás entrevistando, ¿cierto? Pero vas a una reunión y comenzás con la presentación, la empresa de Julio Mojica factura millones al año, tiene 20.000 empleados, y yo como, yo solo veo, Julio, voy a hacer el ejemplo, agarro mi celular, yo solo veo que hay veces el gerente comercial y todo ve su celular y digo, por Dios, ya perdimos el interés de esto. Absolutamente. Entonces, pero el técnico está emocionado, pues para eso se capacita, para eso Claro. va al entrenamiento. Y en ocasiones solo tenés que hacer ciertas preguntas. Fíjate que hace poco estábamos con un cliente, ya era para estar viendo la parte del cierre, se había visto la propuesta técnica y ver los siguientes pasos. Entonces viene el cliente y lo típico dice, ok, me interesa la propuesta, quiero precio. Entonces veo a mis colegas y se quedaron como, vi que en cuestión de segundos dije, ya le van a decir, sí, 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 se lo mejor. Entonces le dije yo, don Julio, entiendo perfectamente, pero si dejamos el precio a un lado, el cual estamos abiertos a poder considerarlo, ¿qué le ha parecido la solución? ¿Le hace sentido? ¿Está logrando cumplir sus expectativas técnicas y del cliente final? ¿Qué crees que me dijo? Sí, esto. Entonces dije, ya está dentro, un par de detallitos y demás. Sin embargo, no todos tienen esa parte. Y como tú decís, es la gracia del comercial, Claro. ese lado humano que el técnico quiere ser solo bien Claro, y mecánico. esa ansiedad por cerrar, de escuchar poco, de no meterse, y de nuevo, pareciera una obviedad cuando tú le dices a los equipos comerciales, escuchen a los clientes, o sea, hagan preguntas y escuchen. Después de dicho, es una obviedad, pero tú te das cuenta en la práctica, oye, ¿qué les cuesta escuchar? Y no toman nota. Y yo digo, cuando hagan propuestas, anoten literal lo que escucharon. Pongan entre comillas, cuando hicieron la primera pregunta, o sea, cuando tuvieron la primera entrevista, hicieron las primeras preguntas, anoten, porque después cuando hagan una propuesta, anoten entre comillas las frases que te dijeron y a partir de ese dolor tú dices, esta es mi solución. Mira qué fácil. Sí, en realidad, porque en realidad, y se dan, hay un darse cuenta, pero en la práctica se les va olvidando. Si eso es lo que, o sea, no a todo el mundo, obviamente, pero alguien que logre escuchar de esos equipos que uno entrena. Porque una vez un gerente me decía, oye, ¿hacen esto que tú estás diciendo que van a hacer? Bueno, depende mucho de ti, ¿no? ¿Qué hacemos para eso? Porque claro, algunos piensan que es una solución mágica. Oye, tuvimos un encuentro de 2 días encerrados, vimos la luz, ahora veo el mundo diferente y a partir del día lunes la cosa sigue tal cual, digamos. Entonces, como que no Exactamente. pasa mucho. Entonces, hay mucha gente, hay muchos que son doctores en ventas. O sea, a estas alturas se han escuchado todos los podcasts, han leído todos los libros, han ido a todas las conferencias y bueno, no aplican nada, po. Son teóricos. Exacto. Sí, y ahí tienes razón. Es lo que yo veo dos cosas en los comerciales. Uno es el que tú decís, quiere meterse a los 20 cursos, prospección 2.0, pero no ejecuta. Así es. Con un curso que te metas, ejecutas. Y el otro, ¿para qué me voy a meter yo si yo siempre le pego a la cuota, Ah, soy imparable? Yo tenía un vendedor que era el top, el killer. Siempre me llegaba la cuota, pum, él trataba de decirme ya con esto de números llegué, paso el esto del otro. Y yo siempre le decía, mira, vos sos bueno. Claro, él, como ya son los vendedores top, creen que se las pueden de todas. Y yo le decía, pero
¿No crees que puedes mejorar? Le decía yo. Te voy a poner un ejemplo. ¿Tú crees que Cristiano Ronaldo o Messi, le decía, porque era amante del fútbol, no quieren mejorar? Entonces, creo que tú puedes mejorar. Es como que yo te dijera, alguien de nuestra época, ¿vos crees que a Michael Jordan no le decía a Phil Jackson, seguí tirando? Y él, no, yo soy el 6 veces campeones de la NBA, ¿qué más? Claro. No, ¿Para qué voy a entonces es entrenar? exacto. Entonces es lo que les digo yo, tener la mentalidad del eterno estudiante. Así es, un eterno aprendiz. Eso nos hace más humildes. Y alguna vez hice el podcast también, la soberbia del experto. ¿Ah? Ese yo me la sé toda, el gran perro, cuando hicimos los capítulos también Sí. de los vendedores perros. Bueno, hay de todos estos cuentos. Oye, Alfonso, ¿y qué estás pensando para el futuro? ¿Para dónde te gustaría ir? ¿Dónde vas? ¿Cuáles son tus Pues proyectos? fíjate que actualmente estoy trabajando en un proyecto que está próximo a salir. Es un tema donde vi también un dolor que es la productividad en el comercial, el famoso no tengo tiempo, Ajá, estoy saturado, entonces comenzamos a preparar ahí un entrenamiento, un ebook con una colega peruana, entonces ya estamos haciendo los detalles finales para poder hacer el lanzamiento de este producto. También estamos trabajando en unas capacitaciones, como te mencionaba ya, a tema local, con empresas. Digamos que se me está como contratando como consultor, entonces de alguna manera también me ayuda a tener esa visibilidad y estamos comenzando a explorar ya un poquito fuera de El Salvador, ya sea en el sur, por ejemplo, Perú, veo que tengo bastantes contactos, seguidores de Perú y es un mercado que se me hace interesante, bastante gente en el B2B. Entonces creo que para ahí vamos a terminar de ir, si me preguntas, terminar número uno, de posicionarme, número dos, de generar autoridad y tres, ir ayudando a los que van atrás de uno. excelente, excelente. Buenos desafíos. Oye, ¿y cómo vas a seguir con la combinación de Country Manager para el mundo de las energías limpias? Wow, pues te comento, es un rol que me toca estar en mi día a día, para terminar de contextualizarte. Luego que hago mi rutina que te decía de ejercicios y demás, le dedico un momento a mi prospección de mi negocio. Luego cerramos todo y le metemos al tema comercial. Hay bastante interés en el tema de energía renovable hoy en el tanto en la región centroamericana, en particular en Guatemala, que es uno de los países que veo, y en El Salvador, y luego veo al sur, que aunque no está en mi gestión, pero veo Chile, que tiene un tema de energía que es bien interesante. Leo varios referentes y es tema de las planicies, todo el terreno que tienen. Entonces va caminando ese tema de la energía renovable. Creo que es una tendencia que a mediano o corto plazo va ayudando a las empresas, número uno, a reducir sus costos y número dos, también les ayuda en la parte de la responsabilidad social, volverse más verde, ¿cierto? Entonces ahí es donde estamos enfocándonos a ir posicionándonos. Está bien, pero sí, lo entiendo. Pero mi pregunta es más dura, es más al hueso. ¿Ok? ¿Dónde te ves en el futuro? ¿Como Country Manager de energías renovables vendiendo mucho? ¿O, o como entrenador de equipos comerciales? No, no, si lo vemos así, digamos, mi proyecto de vida en un mediano o largo plazo sería eso, ya irme desligando del mundo corporativo, no te podría decir si ¿Ya? es en 2, 3 años o puede ser a final de año, y ya dedicarme más al tema mío como consultor y mentor de ventas. Esa es la finalidad. Claro, como todo proceso lleva su tiempo, vuelvo a tomar lo que dijimos. No le estoy diciendo a nadie en la audiencia, bien, lánzate, renuncia, como te dicen otros, y dedícate. No, tienes que hacer un equilibrio de tal forma que tu emprendimiento luego vaya a desplazar por cierto periodo de tiempos tu trabajo fijo, y entonces ahí sí ya puedes decir, ya esto es lo mío. Te hago la pregunta, Alfonso, porque eh, esta es una duda que a mí personalmente me la han planteado muchas veces, gente, o yo los veo, se entusiasma, gente que ocupa hoy día roles así como tú, roles corporativos, o tiene mucha experiencia en ventas, en consultoría, y dice, oye, me voy a lanzar solo, pero lo voy a hacer de a poquitito. ¿Cómo se hace? Entonces, tienen un pie en el mundo corporativo y tienen un pie en esta cosa que lo ven como un sueño, y finalmente la necesidad económica, el de mantener una casa, tener hijos, porque Claro, esto otro de ser un mentor en venta, de capacitado, de llegar a tener una autoridad, demanda tiempo, digamos, demanda tiempo. O sea, totalmente,
totalmente. y no es una cosa que vaya, o sea, a ti te están apareciendo clientes, a mí me aparecen también, o sea, aparecen, fluyen, pero no es una cosa que uno diga, oye, ya llegué, ya soy el bestseller del mundo mundial y ya me van a invitar a todas las conferencias y me van a... No, no funciona así, en la práctica no funciona No, así. Entonces, no. el mensaje, y por eso insisto en el tema, es que este equilibrio entre las dos cosas en algunos momentos uno tiene que proyectarse, decir, oye, ¿dónde me veo a futuro? Y puede ser, tal como tú dices, puede ser en un año, pueden ser en 10. ¿Dónde estoy? Y creo que esa reflexión es súper importante planteársela así. Porque si no empieza a ser un hobby. O sea, te quedas calentito en el mundo corporativo y esta cosa de repente escribir en LinkedIn, hacer alguna mentoría, hacer alguna cosa, queda como un hobby, ya como una cosa entretenida Totalmente. y que está bien que así sea, digamos, o sea, no tengo nada con eso. Pero es distinto decir, ¿sabes qué? En algún momento quiero dedicarme a eso. O puede ser también, como conozco a mucha gente, que en su vida tienen estos dos sombreros. Tienen un mundo de laboral y donde ganan el dinero para subsistir, donde viven y están contentos y felices. Y hay otro mundo que tiene que ver con la formación, con la capacitación. Yo, por ejemplo, hago también clases en la universidad. Mm. Cuestión que sirve mucho para este proceso de aprendizaje, pero también es un camino que yo le recomiendo a las personas que están en este camino, ¿no es cierto?, de dedicarse a la formación, hagan clases en la universidad, contáctense con gente más joven, métanse en ese problema porque te ayuda a ti a aprender mucho más, porque tienes que entregar conocimiento un poco más estructurado. ¿Estás en esa también, Alfonso? Eso, justo ahorita que iba a decir eso era parte, creo que en lo que vienen las respuestas a tus preguntas es justo algo en lo que estoy actualmente, porque era una de las oportunidades que yo miraba. Ok, ¿qué puedes hacer? Si me pregunta la audiencia, ¿dónde comienzo? Toca puerta con tus cámaras de comercio, no sé cómo se llamarán en los Sí, países. Hay asociaciones industriales, hay temas de networking. Y uno donde yo también vi como una oportunidad para ir nutriendo a esos estudiantes que tú decís fue justo eso, la universidad. Ponle, comencé a trabajar en estar viendo y estoy en ese proceso de que se vayan concretizando. De repente una charla para los que están estudiando comunicaciones y marketing, por decirte, la importancia del social selling, o al ingeniero industrial que está en el último año de su carrera, la importancia de las ventas en el mundo. Entonces, hay cosas que posiblemente uno hoy hizo un par de pasos adelante, dice, si hubiera tenido X background, qué diferente. Entonces, así ahí es donde es. veo yo. Por eso te digo yo que vuelvo a lo mismo. En mi caso se dejó de volver un hobby cuando ya vas poniéndole más empeño. Y en lo personal, soy una persona que se fija metas, sabe que pueden venir adversidades, lo que tenías planeado para un año te salen dos o viceversa, pero lo importante es el mantener el camino. Yo sí algo les puedo decir a la gente es tener perseverancia, disciplina, porque no es fácil, Julio, cerrar tu laptop del corporativo a las 7 8 de la noche y comenzar a trabajar en tus entregables para los clientes, o estar el fin de semana en vez de estar acostado viendo fútbol, Netflix, levantarte a estar en la laptop para ir preparando un curso. Es tiempo. Entonces, lo que sucede es que la gente solo ve el producto cuando ya llega hasta el final. Claro. ¡Ay, qué dichoso! Pero no ven todo el esfuerzo que dedica. Y ahí es Sí. donde lo que tú dices. Algunos en el corporativo es donde dicen, no, mejor yo aquí en mi puesto, que no tiene nada de malo quedarse en ese puesto, pero si de verdad es algo que querés lograr alcanzar, te va a costar, pero tu determinación y tu disciplina te va a llevar adelante. Así, y la pasión sobre todo. O sea, Totalmente, porque totalmente. realmente, claro, yo me he visto a veces domingos en la tarde preparando una clase, preparando una entregable, preparando, haciendo cosas y no hay dolor, porque lo haces porque Lo tú quieres disfrutas, y le pones exacto. exactamente tu mejor empeño, así como uno ve cómo disfruta a alguien que corre 42 kilómetros. Claro, cómo Sí, disfruta, pero lo disfruta. sí, Eso es. sí, pero justo eso es lo que decís. En ocasiones yo te diré, hay veces no te dan ganas y ahí es donde hago Claro. la comparación como con el ejercicio. Por ejemplo, ayer yo ya había terminado, jornada laboral y todo, entonces dije, por Dios, tengo pendiente enviar una cita a un cliente que quiere que le haga una evaluación. Entonces, ¿qué hice yo? Lo más difícil, comenzar. Pero ya cuando comencé, Julio, te emocionás, no, ajustemos aquí, ajustemos allá. Entonces, no es fácil.
pero después sentí la satisfacción, le mandé el cuestionario al cliente, y luego ya comenzamos a ir viendo y listo, pero como tú dices, que hay un título que te voy a dejar con esto. Hay un título que a mí me gusta que es acerca del deporte, que se llama ¿Qué tanto lo deseas? Y es algo que me recuerdo yo. Qué bueno. Entonces, ellos hablan acerca de diferentes dificultades que tuvieron los atletas para salir adelante de una carrera, etcétera. Entonces, ahí es donde yo lo digo al comercial o al que está emprendiendo, ¿qué tanto lo querés? ¿Sí? Porque si lo querés, no te van a importar los desvelos, no te van a importar los costos iniciales que haces, que tenés que invertir que en tu programa de edición, que en tu micrófono. Entonces, y cuando comenzás a ver todas las cosas, ¿qué decís? No, mejor lo dejo ahí, qué bonito, pero no es lo mío. Pero ya cuando, decimos aquí en El Salvador, cuando te montas en el caballo, te agarras bien para no caerte. Ok, el costo de una membresía, eso significa no salir un fin de semana. El costo de comprarte una cámara, un micrófono, y no tiene que ser lo más avanzado, te implica, qué sé yo, y ahí es donde vas viendo y decís, ya te armaste. Y si lo ves también en tema de capacitaciones, no gastes en Netflix, compra un ebook, $9, $10, y ahí es donde, vuelvo a lo mismo, si tanto quieres algo, no vas a ver excusas, sino que vas a ver una oportunidad donde otros ven excusas. Exactamente, exactamente. Oye, súper interesante, Alfonso, y te deseo que te vaya súper bien en este camino que estás emprendiendo y ya con lo que leo, en la forma que estás escribiendo en LinkedIn, te felicito, me parece un trabajo bien hecho, bien inspirador. Y oye, a nuestros amigos, a nuestros auditores, a nuestros televidentes, voy a decir ahora. Vamos a ver si funciona esto en YouTube. ¿Dónde te encuentran? La gente de Guatemala, de El Salvador, de Perú, que tú quieres llegar, ¿dónde te encuentran? ¿Dónde te ubican? Claro, me pueden buscar en tres formas. En LinkedIn, me pueden buscar como Alfonso Mauricio Salazar. De hecho, te doy también primicia. Ya lancé oficialmente mi sitio web, Ah, así que mira, te doy la primicia a ti. Mi sitio web es am-salazar.com y mi correo es mauricio@am-salazar.com. Entonces, cualquier persona que se siente identificada con lo que estuvimos hablando y cree que el aporte que le puedo dar le va a ayudar, es bienvenido. Y más si viene referido de vos, también con todos los brazos excelente. abiertos. Ojalá, ojalá podamos aportar a la difusión de las buenas prácticas, del aprendizaje, del acompañarnos en este mundo, que es un poco egoísta, ¿no? Muchos tratan de, no, yo sé esto, me lo guardo para mí Sí. y es solo mío. Al contrario, el social selling, de lo que partimos hablando, se trata de eso, digamos, de tener una socialización de las conexiones de gente que conectamos con temas que nos interesan, ¿ah? Los maratonistas con los maratonistas, los escritores con los escritores, los que difundimos las buenas prácticas en el mundo de las ventas, particularmente en el mundo B2B. Y bienvenido, o sea, trabajemos en comunidad y ya me invitarás a tus programas en algún momento. Sí, de hecho, otro ya que tengo que darte las primicias, sí, Ah, también bueno, estoy ya en proceso de grabar mis episodios de podcast, entonces ya, estás considerado dentro de uno de mi lista de invitados y será un placer buenísimo, poder tenerte de buenísimo. ¿Y regreso. estás pensando solamente en audio o tienes considerado video, No, no, audio? te comento, como tenés que empezar con algo, dije yo, audio, como tú decís, ponle, yo he visto muchos podcasters en Estados Unidos que no se complican con introducción fancy, nada, no, graban al celular directo y audio. Entonces digo, ok, hay que comenzar, voy con audio. Ya estoy viendo ya más la parte técnica visual, pero mi primer paso es audio y eventualmente hacer el video también, pero que sale, sale, así que eso es lo Súper. importante. Felicitaciones y nos contarás por LinkedIn, por alguna de tus redes donde estamos conectados de tus novedades. Oye, Alfonso, ha sido un agrado conversar contigo en espero nuestro primer video en YouTube. Ahí voy a ver cómo lo edito y cómo lo subo. Pero ha sido muy agradable conversar contigo y te deseo el mayor de los éxitos. A Alfonso Mauricio Salazar Ramírez desde El Salvador. Muy amable, Julio, gracias por el espacio y por el tiempo y un saludo a toda la audiencia, que sigan creciendo y estudiando, que es lo mejor que les puedo recomendar en este camino.
Muy bien, muy bien. Y a nuestros amigos, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por estar del otro lado. Y como siempre les digo, espero que tengan un muy buen día y por supuesto, que tengan muy buenas ventas. Audio Jungle.